Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos específicamente al libro de Juan, capítulo 10, versículo 15. Juan, capítulo 10, versículo 15. Hemos titulado esta pequeña reflexión: ¿conocemos a Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿Lo tenemos? Leemos entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Juan capítulo 10, versículo 15: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y me pongo mi vida por las ovejas. ¿Lo leemos una vez más? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Padre, muchas gracias por esta hermosa tarde. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de estar una vez más en tu presencia. Oramos por los hermanos que todavía vienen en camino, Señor, por ese tráfico. Suplicamos que los traigan con bien, para que todos juntos nos unamos, Señor, y podamos aprender un poco más esta noche a través de tu palabra. Y por supuesto, Señor, queremos suplicarte un milagro esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Puede tomarse asiento, mi amado hermano. A ver, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Y yo quiero que me haga el favor de ver a su hermano que tiene a su lado. Véalo, por favor. Tenga pena, véalo. Ok. Después de que ya lo vio, quiero preguntarle algo. ¿Lo conoce usted? Bueno, algunos sí, ¿verdad? Porque vienen en familia, seguramente se conocen. Pero algunos creo que no se conocen. Y si se conocen, a lo mejor de vista, nada más. Yo sé que tenemos muchos amigos, estamos rodeados de muchas personas. Y a muchos los conocemos de vista. Y no les conocemos el nombre. Eso a mí me pasa frecuentemente acá en la iglesia. Yo conozco muchos hermanos, a muchos de ustedes pues los identifico, pero realmente no les conozco sus nombres. Desde acá arriba pues se observan pues a todos ustedes y a algunos pues los podemos identificar, pero no les conozco sus nombres. Y yo sé que a usted también le pasa. Por ahí dice un dicho, un adagio que a los hijos o a las esposas siempre se les va conociendo a diario. En otras palabras, mis amados hermanos, nunca dejamos de conocer a las personas que nos rodean, porque siempre hay algo que no conocemos de ellos, a pesar de que les conozcamos el nombre. Y voy un poquito más allá, a pesar de que somos o estamos conviviendo bajo el mismo techo, es decir, somos familiares, pero hay cositas que no conocemos. Hay, qué sé yo, virtudes o defectos que no conocemos de las personas. Y precisamente a eso quiero llegar. Y por eso hemos titulado esta pequeña reflexión: ¿conocemos realmente a Dios? Porque muchas veces también decimos, o cuando preguntamos, ¿conoce usted a Cristo? ¿Conoce usted a Dios? Y muchas personas decimos, sí, yo conozco al Señor. Pero realmente ¿lo conocemos? Esta palabra de decir, sí lo conozco, va un poquito más allá, mis amados hermanos. Conocer a Dios va un poquito más allá. No solamente es de decir, o del diente al labio decir, sí, yo conozco al Señor. No, va un poquito más allá el simple hecho de decir, sí, yo conozco a Dios. Y esta noche quiero compartir con ustedes 4 ítems, ¿verdad? Si realmente conocemos a Dios. En primer lugar, mis amables hermanos, van ahí, pueden observar las pantallas. En primer lugar, conocer a Dios implica temerle. Conocer a nuestro Señor implica temerle a Él. Y quiero que vaya conmigo en su Biblia y busque Proverbios capítulo 9, versículo 10. Conocer realmente a nuestro Señor implica un temor hacia Él. Y dice la palabra allá en el libro de Proverbios capítulo 9, versículo 10, ¿lo tiene? Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mis amables hermanos,
En primer lugar, conocer a Dios implica temor. Y cuando digo, mi amado hermano, temor a Dios, no estoy diciendo tenerle pavor. Algunas veces las personas bromean y le dicen a los hijos, pórtate bien, si no Dios te va a castigar. Mira, te has portado mal, ten cuidado, Dios te va a castigar. No, no es ese tipo de temor. Y muchas veces al decir esas palabras estamos confundiendo a nuestros hijos y empiezan a tenerle miedo a Dios. Y cuando digo miedo es de pavor. Pero acá no se refiere a eso. Temerle a Dios, mis amados hermanos, ¿qué significa entonces? La respuesta está siempre en uno de los proverbios. Y quiero que busque Proverbios capítulo 8, versículo 13. Ahí está la respuesta. ¿Qué significa tenerle temor a Dios? ¿Lo tiene? Proverbios capítulo 8, versículo 13. ¿Cómo dice, mi amado? El temor de Jehová es, ¿qué dice? Es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice la palabra, aborrezco. Mis amables hermanos, dice la palabra que Él aborrece la soberbia, la arrogancia, la boca perversa. Mientras más se respete a Dios, más vamos a odiar el pecado, más vamos a odiar aquellas actitudes que tenemos muchos de nosotros. Cuando más respetemos usted y yo a Dios, más vamos a odiar esas actitudes que muchas veces tenemos. ¿Cuántos somos orgullosos, hermano? Bien poquitas manos levantaron. ¿Cuántos somos orgullosos? Hoy sí ya levantaron más o menos. Los que no la levantaron han de haber dicho, Dios, orgulloso. Nada que ver, pastor. Ubíquese. Hermano lindo, precioso, todos los que estamos acá somos orgullosos. Absolutamente todos. Porque hay dos tipos de orgullo, buenos y malos. Hay orgullos buenos, hermano, pero hay orgullos malos. Y yo quiero resaltar un ejemplo sencillo, orgullo malo. Toda persona orgullosa no acepta consejo de nadie, ¿sí o no? No le gusta que le digan su verdad, porque él tiene la razón todo el tiempo. Una persona orgullosa no le gusta que le digan la verdad. ¿Se da cuenta? Una persona orgullosa no acepta sus errores. Entonces, temerle a Dios es aborrecer esas actitudes en nosotros. Ese mal camino. Esa forma de hablar. Muchos se jactan de decir, yo soy cristiano hace tantos años, hace 20, 25 años. Qué bueno, felicidades. Pero realmente la pregunta sería, ¿estamos dando frutos? Porque dice la palabra, y por sus frutos los conoceréis. Muchas veces con nuestra manera de hablar dejamos un mal testimonio. En otras palabras, no estamos temiendo a nuestro Señor. Entonces, temerle a Dios implica aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso es realmente temerle a Dios. El amor a Dios, mis amables hermanos, y el amor al pecado no pueden coexistir. Es como el agua y el aceite. Usted mezcla un poco de agua con aceite, no se pueden unir. Así es también el hecho de tener en mente, yo amo a Dios, pero también amo el pecado. No puede ser, hermano. No pueden coexistir esas dos cosas. O amamos a Dios o amamos el pecado. Pero amar a Dios es temer a todas esas situaciones. Respondamos, mis amables hermanos, con positivismo. Mis amables hermanos, rompamos definitivamente o renunciemos a esas actitudes que muchas veces usted y yo pues tenemos. Y muchas veces esas actitudes, el orgullo, la vanagloria, eso muchas veces no nos permite llegar a la presencia de Dios, y muchas veces también el milagro se retrasa.
hasta que realmente demos cambios personales o le permitamos al Espíritu Santo. Hasta entonces el Señor va a decir, ok, ahora es tiempo. Yo creo que ya vale la pena, ya maduraste espiritualmente. Yo creo que ya puedes manejar las bendiciones. Hasta ahora te voy a empezar a bendecir. Pero mientras practiquemos el orgullo, la vanagloria, la soberbia y la arrogancia, difícilmente, mi amado. Entonces, temerle a Dios es odiar estas cosas que muchas veces practicamos en nuestra vida. Y es, obviamente, mi amado hermano, apartarse. Si decimos conocer realmente a Dios, debemos aborrecer el mal y vivir en santidad. Y cuando digo santidad, mi amado, no es el hecho de andar de manga larga, de orar, qué sé yo, 6 o 8 horas al día. No es eso la santidad. Se nos ha explicado muchas veces que santidad es apartarse para Dios, no practicar todas esas situaciones. Si realmente conocemos a Dios, debemos de odiar esas situaciones que muchas veces practicamos. Número 2, conocer a Dios es servir. Conocer a Dios es servir. Una persona que realmente conoce a Dios ama el servicio, mi amado. Una persona que realmente ama a Dios pone sus dones o sus conocimientos al servicio de Dios. ¿Cuántos son médicos acá? Levánteme la mano. Amén. ¿Cuántos son abogados? Amén. ¿Cuántos somos profesionales en alguna área? Amén. Dios le ha dado esa habilidad, ese don. ¿Por qué no ponerlo al servicio del Señor? Fíjese que en la Biblia encontramos a un hombre que no era cualquier hombre. Era un hombre preparado, estudiado. Se formó a la luz de un gran maestro llamado Gamaliel. Y me refiero a Saulo de Tarso. No era un cualquiera, era un hombre estudiado. Y ese hombre puso todo su conocimiento al servicio de Dios. Quiero que vaya conmigo rapidito al libro de Hechos, capítulo 9, versículos 4 y 6. Saulo, cuando conoció a nuestro Señor, se puso a la disposición de Él. Porque me encanta, en esos versículos vamos a leer un párrafo donde Él expresa y dice, ¿qué quieres que yo haga? Dice Hechos capítulo 9, versículos 4 y 6. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, esto me encanta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Era el llamado de Saulo. A partir de ese momento, ese hombre vino a ser el más grande evangelista que podemos conocer. Vino a ser el más grande misionero. Hizo algunos viajes para plantar iglesias. Fue el hombre que llevó el evangelio, llevó las noticias de gozo a los gentiles. Y puso todo su conocimiento al servicio de Dios. El que encuentra o el que tiene un encuentro con el Señor, el que tiene un encuentro personal con el Señor, mi amado hermano, adquiere una responsabilidad. Y lo voy a decir de otra manera. Todos aquellos que ya abrimos nuestra boquita y lo hemos confesado como nuestro Salvador personal, hemos adquirido una responsabilidad. ¿Y cuál es, pastor? Predicar el evangelio. Gloria al Señor. Usted y yo, porque no es responsabilidad solamente de los pastores. Predicar las noticias de gozo es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Hemos adquirido esa responsabilidad. Pero muchos piensan lo contrario. No, eso es solamente de los pastores. No, es de todos nosotros, mi amado. Por lo tanto, todos aquellos que hemos tenido ya un encuentro personal con Dios, así como lo tuvo Saulo, hemos adquirido esa responsabilidad y de predicar en todo tiempo y en cualquier lugar, hermano.
Yo no sé si a usted le ha pasado, yo se lo compartí a los alumnos el día lunes, allá en teología. ¿Alguna vez ha sentido usted que cuando una persona va pasando a su lado, algo le dice hablarle de Cristo? No sé si a usted le ha pasado. Entonces, la pregunta sería, ¿le hemos hablado o no? ¿Hemos compartido las noticias de gozo o no? En otras palabras, lo que quiero dejar en su corazón es que tenemos esa responsabilidad, hermano, todos, de llevar las buenas nuevas. Y estemos donde estemos. Si estamos en un lugar hermoso o en un lugar no muy adecuado, no importa. Podemos estar de paseo con la familia, deberemos de aprovechar para también llevar el evangelio. Estamos en un lugar no muy agradable, en la cama de un hospital, ahí hay que predicar también. La vez pasada yo les compartía rapidito que Dios me hizo pasar una experiencia de llevarme a una Bartolina. No es grato estar en una Bartolina guardado por ahí 3 días, pero sin embargo, a pesar de que no era agradable el lugar donde estuvimos ahí 3 días, Dios nos había llevado con un propósito, y era predicar la palabra del Señor. Y lo predicamos ahí los 3 días, y muchos jóvenes se convirtieron al Señor. No porque yo los convencí, no, los convenció el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mis amables hermanos, en esto podemos discernir o conocer realmente si una persona conoce a Dios. Aquella persona que ama predicar su palabra, esté donde esté, no pierde la oportunidad. Mire, hermano, y yo quiero que se sienta orgulloso, mi amor. Somos parte de una iglesia que se caracteriza por ser agresivos en la predicación o en el evangelismo. Y cuando digo agresivo, no es que seamos pleitistas. Somos una iglesia que donde Dios nos ponga, ahí vamos siempre con la palabra. Y siempre motivamos los domingos, vamos a ganar almas. Y si usted no pertenece a un club evangelístico, únase y siéntase orgulloso de ser parte del ejército de Dios, que todos los días salimos a hacerle guerra al enemigo para robarle una alma y para que se convierta a Cristo, nuestro Señor y Salvador personal. Por otro lado, mi amado, aquella persona que realmente conoce a Dios sabe poner en orden sus prioridades. No como aquellos, ¿verdad? En el pasaje bíblico allá en el libro de Lucas encontramos a unos muchachos que le dijeron al Señor: Señor, déjame ir a despedirme de mis familiares, o déjame, qué sé yo, ir a enterrar a mi familiar. Eso está allá en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Por el tiempo no lo leo, pero búsquelo. El que conoce al Señor no pone excusas, hermano. No pone excusas. Una orden se obedece, no se ignora. Dios dejó una orden. Jesús dejó una orden. Y esa la vemos allá en la gran comisión. ¿Qué dijo Jesús? En la gran comisión, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Teníamos que ir ¿por dónde? ¿Por todo dónde? Por todo el mundo, ¿haciendo qué? Predicando. Esa es la gran comisión. Entonces, mi amado, aquellos que conocemos realmente a Dios, obedecemos su palabra. Y le decía que una orden no se discute, se obedece. El que conoce al Señor, mi amado hermano, tiene, qué sé yo, ¿cómo le puedo decir? Tiene bien claro quién es el que manda. El que conoce a Dios sabe de dónde viene la orden y tiene bien claro quién es el que manda. Y en este sentido, el que manda no es cualquier persona, es Jesús de Nazaret. Por lo tanto, mi amado, una persona que conoce al Señor es aquella que se involucra en su servicio. Número 3, conocer a Dios es confiar en Él.
Conocer al Señor es aprender a confiar al 100% en nuestro Señor. Salmo 9:10. Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El que conoce a Dios aprende a confiar única y exclusivamente de Él. Y la pregunta: ¿en quién confiamos tú y yo, mi amado? Lastimosamente, muchos siendo cristianos, no dejamos de confiar en el familiar y en el amigo. No dejamos de confiar en el vecino. No dejamos de confiar en el familiar que está en Estados Unidos pensando que Él nos va a ayudar mandándole los dólares para salir de aquella deuda económica. Mis amables hermanos, si en ellos estamos depositando nuestra confianza, nuestra fe, estamos perdidos. Porque confiar en el Señor implica apoyarse. Confiar en el Señor implica creer, es entregarse y es tener fe. No en el vecino, sino en nuestro Señor. Porque el vecino te va a decepcionar y te va a defraudar, mas Cristo es fiel a su palabra. Es dejar esa carga y olvidarte de ella. No lleves esa carga, olvídate de ese problema económico, olvídate de ese problema familiar, olvídate de ese problema legal. Deposita tu carga en Él, porque Él es el abogado, Él es el médico que está pendiente de ti. Por favor, es dejar la carga y saber esperar en el tiempo de Él. Paciencia, paciencia. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dejado escrito en su palabra se cumple. Y si Él ha prometido estar contigo, estará contigo hoy, mañana y siempre. Gloria a Dios. Y por último, mi amado hermano, conocer a Dios es amarlo. Conocer a Dios es amar. Dice Juan capítulo 4 versículos 7 y 8. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8. Y luego el 20 y el 21 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero hay iglesias donde la congregación no se hablan unos con otros. Hay iglesias donde hay odio, hay resentimiento. Allá viene la fulana de tal. Yo no sé por qué viene si no cambia. Odio, resentimiento. ¿Cómo puedes odiar a tu hermano, no? Que no se supone que somos el cuerpo de Cristo. Dentro de la iglesia no debe de existir diferencias. El que no ama a su hermano, esa es la palabra, no ama a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Cuando amamos a nuestro hermano en Cristo, cuando amamos al prójimo, cuando amamos a aquellos que tienen necesidades. Ame a su hermano, ame la obra de Dios, ame su iglesia y ame también los proyectos de su iglesia. Su iglesia es una iglesia en movimiento, una iglesia que no descansa. Es una iglesia que los 365 días del año se preocupa ¿en qué? En llevar el evangelio al necesitado. Ame cada uno de los proyectos, hermanos, de su iglesia. Y así estaremos dando muestras que realmente conocemos a Dios. Por último, podemos concluir, mi amado, que una persona que ama y conoce a Dios es aquella que, en primer lugar, teme a Dios, sirve a Dios con su corazón sincero, confía en Dios y, por supuesto, ama a Dios y ama su obra. Mis amables hermanos, ¿conocemos a Dios? Ese Dios hermoso que dio su vida por usted y por mí, nos conoce
hasta lo más profundo de nuestro corazón. Es el deseo de Dios y el mío que a partir de ahora empecemos a conocer a un Dios grande en poder, un Dios que ha prometido estar con los suyos hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre, gracias. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy, como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur número 401, Colonia Escalón. Para consejería llámanos al 2501-1777 o para más información, marca el 2501-1729. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel.